Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio entonces del día de hoy lo que nos regala es el llamado de los primeros discípulos, ¿no? Los primeros apóstoles en esta versión según San Lucas, que está precedido por un gran tiempo de oración. Jesús pasa la noche en oración, pasa la noche rezando a su Padre, pasa la noche de cara, ¿no? Asimismo en la intimidad de su corazón, para encontrarse ahí en el fondo de su corazón, con la mirada, con el rostro, ¿no? con el abrazo del Padre. Algunos que son estudiosos de la Biblia nos pueden ayudar en la reflexión, porque dicen que Jesús, cada vez que va a rezar, ¿no? Cada vez que pasa la noche en oración, cada vez que él gasta ese tiempo, ¿no? De cara al Padre, va afianzándose su conciencia y su autoconciencia de ser hijo, ¿no? Es decir, Jesús va afianzándose cada vez más en su misión y va afianzando esta condición que él tiene de ser hijo unigénito del Padre, ¿no? En esta vida humana, en los momentos de oración. Es decir, Jesús pasa, y no es que estaba rezando de memoria toda la noche, o rezó con jaculatoria, sino que en la intimidad de su propio corazón, Jesús que ora, ora con corazón humano, con mente humana, con espíritu humano, se conecta con lo más profundo de su identidad, y ahí en la identificación plena con la divinidad del Padre, todo por la gracia del Espíritu Santo. Pero dicho de otra manera, es que Jesús, en su oración, volcado al Padre por la fuerza del Espíritu Santo, descubre que es hijo. Quizás una de las primeras cosas que nos podemos preguntar en la catequesis de hoy es, bueno, ¿cuándo yo también descubro que soy hijo? Porque esa es nuestra dignidad más linda y más grande. No es los méritos personales que podemos llegar a tener, las cosas buenas que podemos llegar a hacer, las ideas geniales, ¿no? Mucho menos cuánta plata tenemos en el bolsillo, si cambiamos el auto, dónde vivimos, y si ganó nuestro equipo de fútbol el fin de semana. La dignidad que nosotros tenemos es la de ser hijos e hijas de Dios, ¿no? Bueno, ¿cómo se revela? ¿En dónde se revela eso? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo vivo? ¿No? ¿Y cómo está mi conciencia de ser hijo o hija de Dios? ¿No? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿No? Porque es una de las, no es una de las cosas, es lo más grande que nos puede pasar en la vida, ¿no? Que se aliente en nosotros permanentemente la gracia de poder descubrir que somos hijos e hijos amados, ¿no? De Dios, y que por el gran amor que Dios nos tiene, nos ha tenido, nos tiene y nos tendrá, no solamente nos creó imagen y semejanza suya, sino que para también devolvernos la semejanza que estaba desdibujada por el pecado, Jesucristo murió y resucitó por nosotros. A los ojos de Dios valgo, a los ojos de Dios soy importante, a los ojos de Dios toda mi vida tiene sentido, ¿no? No porque todo me vaya a ir bien, no porque tenga éxito, no porque la pegue, no porque me gane la lotería, sino justamente porque soy capaz
de poder sentirme amado, amasado por un Dios que por amor y solamente por amor hace posible todo en nuestra vida, ¿no? Eso es lo valioso. Lo valioso es que en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestra historia, nosotros tenemos marcado a fuego, con la gracia del Espíritu Santo, el rostro amoroso del Padre, que nos ama y que no va a cambiar. Que no es que un día dice que sí y otro día dice que no, que algún día, bueno, va por un lado y otro día va por otro, ¿no? El amor de Dios permanece y permanece siempre siendo el mismo, porque es el mismo, que se vuelca permanentemente en nuestros corazones, y a eso nosotros lo llamamos, al efecto de eso lo llamamos la gracia, la capacidad de poder amarnos los unos a los otros. ¿Cómo está mi conciencia de hijo o de hija de Dios? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Cuáles son las cosas que se me pasan por el corazón? ¿Qué siento al saber que soy hijo de Dios, ¿no? Y por ahí hacer memoria de cómo lo sentí, quizás por primera vez, en qué momento lo vi de una manera decisiva, total en mi vida, ¿no? Porque de este tiempo de oración del Evangelio que nosotros escuchamos hoy y proclamamos en toda la iglesia, se desprende lo segundo: Jesús adquiere cada vez más conciencia de ser hijo de Dios y por tanto llama a otros para poder compartir su misión. Y les da el nombre de apóstoles, ¿no? Llama junto a sí a los que él quiere para que estén con él. Va a decir la versión también de Marcos, ¿no? Nosotros nos quedamos con eso. Jesús entonces gasta el tiempo de oración para desarrollar su conciencia de hijo y automáticamente, como algo inmediato, quiere decir que para compartir esa conciencia de hijo tiene que llamar a alguien. Y lo llama no porque no tiene nada que hacer, no porque estaba aburrido, no porque, bueno, total, estaba cansado, que había rezado la noche entera, entonces llama a los que él se ocurre, sino que deliberadamente va a llamar a discípulos según su corazón, sabiendo que en la lista esa que se enumera, no todos son santos de movida, ¿no? No todos tienen una vida respetable, no todos tienen una posición ideológica que pueda respetar a los demás, o que pueda respetar el don de la vida, o que pueda respetar también a los enemigos, amar a los enemigos, ¿no? Sino todo lo contrario. Sin embargo, Jesús llama, Jesús se mete en la historia, Jesús se mete en el corazón, Jesús sabe quién es cada uno y no obstante sigue apostando. Desarrolla Jesús su conciencia de hijo y esa conciencia de hijo la quiere compartir con otros para que esos otros, a través de la predicación de los apóstoles, se sientan también hijos. Primero, ellos, dignos, los apóstoles, y que después, confirmando su misión, sientan que tienen que ir y hacer aquellos que no se sienten hijos para que hijos de Dios se puedan sentir. De alguna manera, la misión también de la iglesia es llamar e invitar a ser familia a aquellos que familia no se sienten. Eso es lo lindo también del Evangelio de hoy. Entonces, hacer memoria. ¿Cuándo fue la primera vez que me encontré con Jesús? ¿Cuándo fui llamado? Más allá de cada uno de nosotros puede decir que desde antes que nos formáramos en los secretos del vientre de nuestra madre, Dios nos llamó. Hubo un momento en nuestra vida en que nosotros lo hicimos consciente. Bueno, ¿cómo fue? Me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Qué texto resonó de la palabra en mi corazón? ¿Con quiénes estaba viviendo ese momento? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y siempre poder afirmar una y otra vez esto. No se me ocurrió a mí. Jesús no es una ocurrencia de mi corazón o de mi razón o de mi intelecto, de un pensamiento. Jesús no es tampoco buena voluntad, ¿no? Que está presente ahí, que a mí también se me ocurrió, lo hizo posible, sino que es el Hijo único de Dios que se encarna por amor en el vientre de la Virgen María y en estado de víctima permanentemente delante de Dios y de los hombres, muere y resucita por amor a mí. Y eso es lo que otorga dignidad, y eso es lo que otorga esperanza, y eso en definitiva es lo que hace posible nuestra alegría y nuestra alegría cristiana. ¿Cuándo fue que nos encontramos con Jesús? ¿Qué nos dijo? ¿Cómo pasó por nuestra vida? ¿Cómo nos llamó? De la misma manera que llamó a estos apóstoles, a estos enviados, a estos primeros misioneros, ¿no? ¿Para qué? Para que después inmediatamente pasar a la multitud, ¿no? Hay un orden lindo en el Evangelio de hoy. Jesús solo de cara al Padre en la oración por la fuerza del Espíritu Santo, la primera comunidad que son los 12 apóstoles a los que Él les da el poder de expulsar demonios, de sanar a los enfermos y sobre todo de anunciar lo que va a ser la llegada del reino de Dios. Y en tercer lugar está la multitud.
esta multitud que estaba como ovejas sin pastor, esta multitud que estaba ansiando un Mesías, un Redentor, un Salvador, aquellos que estaban también esperando cura a sus enfermedades, que estaban esperando siglos, prodigios, milagros, portentos y sobre todo esperanza de un Dios que pudiera verdaderamente sacarnos el peso del pecado y hacer que nuestro camino de iniquidad directo a la muerte y por tanto al pecado, por tanto al pecado y también a la muerte, tuviese no solamente una solución, sino una superabundancia, que es la vida nueva de hijos que tenemos en el único Hijo que muere y resucita por amor a vos, por amor a mí, por amor a todos los que han sido, por todos los que son y por todos los que serán. ¿Te acordás de ese encuentro? Bueno, contanos brevemente a estas vías que tenemos de comunicación, que Adri ahora inmediatamente pone en común, compartimos y empezamos a mandar mensajes. Claro que sí, padre. Los esperamos a todos con su testimonio. Nuestro número de WhatsApp 351-8171-593. 351-8-171-593. Esperamos también quienes están en el canal de YouTube puedan compartir. Si te parece, padre, preguntan la cita bíblica del Evangelio del día de hoy. La podemos recordar entonces, Lucas 6, del 12 al 19. Lucas 6, de los versículos 12 al 19, para que puedan releer y compartir de acuerdo a la invitación que nos hacías. En casa siempre hay ruidos, la pava que silba, los chicos que corren, el reloj que no para. Pero entre todo eso, también hay una voz que acompaña, que calma, que une. Esa voz es la de María, que llega por su radio. Y para que siga llegando a cada hogar, necesitamos tu ayuda. Esta semana queremos reunir 12 millones de pesos para que la voz de María siga sonando en cada rincón del país. Si la radio te acompaña, si te hace bien, ayúdanos vos también. Hacé tu donación al alias obra.radio.maría. Obra.radio.maría. Porque cuando todos ponemos un poco, el milagro se escucha. Bendecido día, Radio Marianos. Soy Liz, poeta de 25 de mayo. Con respecto a la consigna, me tocó muy de cerca la presencia de Jesús en un retiro allá por el año 1994, invitada por una de las integrantes, al poquito tiempo que había fallecido mi mamá, muy joven, a los 54 años, por una ACV. Y bueno, fue una experiencia hermosísima. Igualmente yo siempre, a lo mejor no con la frecuencia que lo hago actualmente, pero iba a misa y siempre tuve la oración muy cerca mío, pero se fue acrecentando, digo yo, como el caminito que hacen las hormigas. De a poquito me fue llevando y bueno, hoy por hoy eternamente agradecida de sentirlo mucho más cerca. Y soy catequista de nenes de primera comunión hace varios años y siempre de su mano. Bueno, muchas gracias a todos los que se animan a compartir, a seguir la consigna del día de hoy, un poco abierta, en el sentido también más descriptiva, poder contar esto, ¿no? Y poder seguir haciendo memoria agradecida de este momento que Jesús ha pasado por nuestra vida, ¿no? Es decir, en qué momento nosotros nos encontramos de cara al misterio del amor grande de Dios en Jesús, que hace nueva todas las cosas, ¿no? Y que nos regala justamente esta capacidad de poder sentirnos hijos, ¿no? En el Hijo somos todos hechos hijos e hijos de Dios, ¿no? Con lo que eso implica, ¿no? Es decir, ya no es que estamos perdidos, que estamos tirados, que estamos abandonados, que nuestra vida no tiene norte, que no sabemos para dónde va, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Somos hijos amados, ¿no? Hijos e hijas amados y amadas por un Dios que nos ama entrañablemente, que
tampoco se arrepiente, como decíamos hace un instante, ¿no? Que dice, bueno, hoy sí, mañana no, o tampoco, que muchas veces nos sale pensarlo, que hace como una especie de plazo fijo, ¿no? Para que seamos buenos, ¿no? Decir, bueno, yo te doy la vida, pero si vos sos bueno, bueno, al final de la vida entonces te voy a amar más, pero bueno, guarda que si no haces las cosas bien y si sos malo, bueno, no te voy a amar tanto. Ese Dios no ha existido nunca, ese Dios es un Dios que muchas veces nos conviene a cada uno de nosotros, vaya uno a saber por qué mecanismo psicológico tenemos metido ahí adentro, pero Dios no se arrepiente de amarnos, Dios no cambia, Dios es simple, Dios no está compuesto por partes. Así empieza Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, para después poder justificar todos los atributos de Dios. Pero lo primero que Dios tiene, lo primero que Dios es absolutamente simple. No está compuesto de partes, ¿no? Todo su ser es todo su amor, es toda su vida, es toda su eternidad, es toda su bondad, está todo plenamente identificado, ¿no? Entonces, este Dios no se puede arrepentir. Bueno, la verdad que yo te creé a vos por amor, pero visto y considerando todas las macanas que estás haciendo, no para justificar las macanas, sino porque Dios no se arrepiente, Dios está ahí, Dios ama, Dios permanece siendo siempre el mismo, el uno y el todo, ¿no? Entonces, ese es el amor que Dios nos tiene, que lo que nos sostiene en nuestra vida, ¿no? Y entonces se desarrolla en nosotros la capacidad de ser hijos, ¿no? Hijos que significa que somos herederos. Y por tanto, por ser herederos, tenemos la misma suerte, el mismo destino que el hijo primigénito, el hijo predilecto, el hijo único, el hijo por autonomía, que es Jesucristo. Entonces, esto de ser hijo se vuelve para nosotros conciencia de esperanza. De la misma manera que Jesucristo murió y resucitó, y resucitado vive para siempre, también nosotros, varones y mujeres, somos llamados a ese mismo destino, a poder alcanzar inmediatamente la muerte. Entonces, nos cambia también un poco el panorama de la vida y el sentido de la vida. Ya no será tener que vivir como robándole minutos a la muerte, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? Y la muerte está segura de ganar, que nos da una vida de ventaja. Bueno, en Jesús tiene otro sentido completamente distinto y radical, ¿no? Inexorablemente todos habremos de morir un día. Incluso yo que estoy hablando y todos ustedes medianamente escuchan. Todos algún día habremos de morir. Sin embargo, el verdadero sentido de la vida no pasa por poder experimentar eso de una manera traumática, desoladora, triste, solitaria y final, sino como esperanza, como rezamos en el prefacio, de difuntos, ¿no? Porque para los cristianos la vida no termina, sino que se transforma. Y entonces esperar esa transformación, que es aquella convicción honda que decía el Papa Benedicto, ¿no? Al final de mi vida, sabiendo de cara a la muerte que estaré, no espero ni el final, sino un encuentro. Un encuentro. Un encuentro que nos excede a todos nosotros, ¿no? Pero ese es el sentido hondo de nuestra vida, no solamente para dar más sentido a nuestra vida hoy, aquí y ahora, y hacer más digna, más humana, más justa, si se quiere, más soberana nuestra existencia en este mundo, sino que además de hacerla soberana en este mundo, poder tener cuanto hacemos, cuanto vivimos, cuanto soñamos y cuanto tenemos, con eco de eternidad. Nuestra vida no termina aquí, nuestra vida se transforma y tiene ansia, sed, hambre, de gloria eterna, que no viene dada por un partido de fútbol, ni por la esperanza de poder ganar más o menos plata, sino de que en la mansión del reino definitivo, preparada por el Padre, ha abierto las puertas a Jesús y por la gracia del Espíritu Santo, también nosotros podamos allí hacer nuestra morada y nuestra morada eterna. Una conciencia de hijos entonces que no solamente nos tiene que alcanzar para esta vida, sino que se tensa en una sana, en una linda tensión, en una sana paradoja hacia la vida eterna. Somos hombres de dos ciudades, viviendo aquí con los pies bien metidos en el barro de la historia, sabiendo que en lo más alto de nuestro corazón ya estamos resucitados y queremos definitivamente, no por nuestros propios méritos, que casi no tenemos, sino por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, alcanzar la vida eterna del cielo, del reino definitivo, de la tierra prometida por autonomía. Hoy Jesús viene a salvarnos, viene a tocar nuestro corazón, viene a decirnos que Él
que es hijo y esa conciencia de hijo que tiene desarrollada en la oración con Dios, viene a llamar a otros distintos de sí mismo para que también tengan el mismo destino, corran la misma suerte, sueñen a lo grande de la misma manera, siempre por amor y nunca por ningún otro motivo. Adri, ¿tenemos algún mensaje más que ha llegado? ¿Alguien ha escrito? ¿Alguien manda Sí, seres? Este frío así, esta ola que está llegando, ¿no? A Córdoba, a Buenos Aires, La Pampa, la Mesopotamia también, ¿no? Me imagino en el NOA. Bueno, estamos todos así se está despidiendo la primavera, se coló el invierno de alguna manera, para que nos sea más leve el verano a todos nosotros. sí, sí, padre, están llegando testimonios también Esto. en torno a la invitación que nos hacías a reflexionar. Por ejemplo, Fátima, desde San Nicolás, dice que ella era muy pequeña y vio una situación muy fea en su casa. Entonces ya no tenía ganas de estar en su casa. Y cuando comenzó catequesis, vio un dibujo de Dios abrazando al mundo. Ella sintió que la abrazaba a ella. Entonces, dice, me dije, Dios quiere que yo lo quiera y me cuida. Entonces le pidió a la catequista que le regale ese dibujo que estaba en una cartulina, fue, lo pegó en su pared y todas las noches empezó a pedirle que la cuide. Y dice, prometí ser como esa catequista que con su amor fue puente para conocer a Dios solo con un dibujo. Es el hermoso testimonio que nos comparte Fátima. Muy Es bonito. hermoso, gracias. Gracias, Fátima, gracias, gracias, gracias. Por aquí también Moni, desde Mendiolaza, dice, yo siempre supe desde mi comunión que Dios está en el sagrario, que era mi amigo, mi compañero y en quien poder confiar. Y ya con mis 60 años es una bendición seguir sintiéndolo conmigo, dice Moni, que también nos acompaña. Por acá también Eduardo dice, me sentí por primera vez hijo de Dios en mi primera comunión. Cuando lo recibí le decía, te amo, para mis adentros 1000 veces. Pero el llamado del apostolado es un camino más largo. Dice, este año sanó las heridas de mi historia y estoy en el camino de desear y hacer su voluntad y de aceptarla. Amarla tanto como Él nos amó con su Ah, misericordia. Es el amén. hermoso compartir de Eduardo. Amén, amén, amén. Vale, también dice, me llamó cuando estaba en la facultad estudiando, sola, en una ciudad que no conocía. Iba a misa y conocí mucha gente. Desde ese tiempo nunca más nos dejamos. Él me busca, yo lo busco, me sigue llamando todos los días de que no me aleje de su presencia. Qué alegría, dice Vale, entre los testimonios que van llegando. Y también Lidia, de San Pedro, en Buenos Aires. Soy hija de Dios, dice, a partir de mi nacimiento, desde vivir los sacramentos, Él me sigue amando por siempre. Gracias a Nancy, que agradece al Señor por acunarla, dice, desde que nació, por fortalecer los lazos de amistad que se fueron entretejiendo en su vida con la mirada tierna de la Virgen. Gracias a Nancy, un bonito testimonio. Desde Arroyito también dice este mensaje, sentí con más conciencia al Señor cuando me calmaba aceptando la discapacidad, dice esta oyente también. Agradecemos también el testimonio de Fernando, de San Antonio de Redondo. Dice, el primer momento que lo sentí al Señor cuando niño, dice nuestra madre, después de limpiar la cocina, planchar, pasaba por la cama de sus 4 hijos y nos daba la bendición. Hacía la señal de la cruz y les decía que Dios te bendiga. Dice, yo era muy pequeño, pero si se demoraba, hasta que no me daba la bendición, dice, me hacía el dormido, no dormía en realidad. Eh, Está muy bien, bueno, lindo. la ternura que siempre arranca la bendición de Dios, ¿no? La ternura arranca la bendición. Tal cual. Y después dice que una segunda vez fue a los 25 años en un seminario de vida de la renovación carismática, el día de la efusión del Espíritu Santo. Dice, pasé de ser un simple creyente a un convertido, ¿eh? Y conocieron con su esposa a Jesús también, ¿eh? Hermosos testimonios, Padre, que están llegando. Y te quería contar que están llegando también transferencias, gracias a Dios, corazones generosos que van sumando sus donaciones en el día de hoy, como lo vienen haciendo. Recién escuchábamos esta invitación
particularmente esta semana por estos 12 millones que se necesitan. Vamos a recordar a los oyentes que se viene haciendo un trabajo importante también para recuperar algunas señales que se habían caído en algunos lugares por esta tecnología 5G, que es una nueva tecnología para las redes móviles que están interfiriendo en la señal de Radio María, por eso ya no se escucha en algunos lugares o se escucha con interferencias. Es debido a esta nueva tecnología 5G, para lo cual se están instalando unos filtros, ya se han instalado algunos y se vuelve a escuchar la radio, y faltan instalar unos 12 filtros contra esta interferencia 5G. Cada filtro tiene un valor aproximado de 1.000.000 pesos, unos $1.000 aproximadamente. Entonces, bueno, faltan 12 filtros, uno hace la cuenta y prácticamente es esto que se está necesitando para poder cubrir las necesidades ya antes que termine el mes, que es este próximo fin de semana. Y también hay que reubicar los 15 sitios que hoy están en pausa. Por eso cada donación cuenta, para que ninguna señal se pierda en ninguno de los lugares, para que Radio María se vuelva a escuchar donde ya no se escucha y se le extraña, para que en muchos otros se mejore la señal o se empiece a escuchar Radio María. Cada donación es tan importante, así que agradeciendo de todo corazón a aquellos que van acercando su comprobante, que van haciendo saber que están donando en el día de hoy. Invitamos a quienes puedan poner su granito de arena, hacerlo a través de transferencia, el alias obra.radio.maría, obra.radio.maría, recordando que Radio María solamente está al aire gracias a las donaciones de sus oyentes. Así que muchas gracias a todos los que van acercando su donación a esta hora. Muy bien, bueno, así que ahí tenemos que llegar a los 12 millones, los 12 filtros para que pueda escucharse mejor con esta tecnología nueva de 5G, que puede generar muchos avances a nivel de las comunicaciones, pero que bueno, se nos mete ahí en la radio y hace que en algunos lugares no se escuche. Bueno, vamos con los filtros. Y lo bueno que el aporte está, la buena noticia es esa, la mala es que está en el bolsillo, en la billetera, en las chequeras y en las cuentas bancarias de todos nosotros. Así que hay que sacarla, ¿no? Ser generosos y poder colaborar entre todos para poder comprar estos filtros y que la señal, la radio, Radio María, siga llegando a tantos hogares. Bueno, para cerrar, mucho más para decir respecto a este evangelio, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, ¿cómo termina? Termina con Jesús dejándose tocar por la multitud, sanando a todos aquellos que estaban poseídos por un espíritu impuro. Esto no hay que pensarlo como un exorcismo a nivel de las películas de Hollywood, ridiculizando, ¿no? Minusvalorando, sino que Jesús viene a sacar del corazón todo aquello que impedía el trato amigable, amistoso, el trato filial del hombre con Dios. Entonces, esos son los demonios que Jesús viene a echar. Todo aquello que está en mi corazón y que me conduce de alguna manera al pecado y me impide entrar en verdadera comunión con Él. Y entonces, claro, ¿cómo cierra el Evangelio? Cierra con que Jesús envía a los 12 y los hace partícipe de su misión. Esto nos hace pensar a cada uno de nosotros que si fuimos elegidos, fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos predestinados a ser amigos íntimos de Jesús para poder compartir su conciencia de hijo. No nos tenemos que quedar solamente con eso, sino poder compartir con todos los demás esta linda novedad. Y entonces ahí nace nuestra misión. Nosotros somos misioneros, no porque nos vayamos a misionar a algún lugar raro, o al interior de las grandes ciudades, o incluso a algún lugar recóndito sobre la faz de la tierra. Está muy bien aquellos que tengan una vocación especial a poder hacerlo. Sin embargo, nuestra conciencia misionera se despierta en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo sencillo, en lo diario de mi vida de todos los días. Ahí es donde yo tengo que salir a anunciar el amor de Dios. No pasa solamente una semana al año, no pasa o 2 temporadas, vacaciones de verano y vacaciones de invierno, o los sábados cuando voy al barrio, cuando voy a la capilla, sino que siempre. Uno es misionero siempre. ¿Y cómo misiona? Poniendo de manifiesto, poniendo en común, dando a conocer con palabra, pero fundamentalmente con obra, todo aquello que Dios va obrando en nuestra vida. Así que
para nosotros tiene que ser esa nuestra alegría grande y generosa, ¿no? En el fondo del corazón. ¿Tenés conciencia que Dios te ha elegido, que Dios te llama, que Dios ha querido encontrarse con vos en la multiplicidad de manifestaciones posibles? Bueno, no te lo guardes, no te lo guardes, porque eso no es solamente para vos, eso es para los demás, para que sean muchos los que puedan encontrarse con Jesús, primero y más que nada, leyendo tu vida, encontrándose con Jesús en la coherencia de una vida que quiere por sobre todas las cosas anunciarse en alegría y en esperanza, y muy, muy especialmente para todos aquellos que no se sienten familia, que no se sienten dignos, que no se sienten hermanos, que andan doblados por la vida sin ningún tipo de esperanza, que la Iglesia Católica es su familia, que la Iglesia Católica es su esperanza, no por la Iglesia misma, sino porque tenemos a Jesús, que es la única riqueza que nos garantiza sentido en esta vida y gloria en la vida eterna. Salimos a anunciar a Jesús, que es lo mejor que nos puede haber pasado en nuestra vida, que si cambió nuestra vida, ¿por qué no va a cambiar la vida de muchísimos, muchísimos, muchísimos más? Gracias, Alejandro Segura, estás en los controles. Gracias, Adri, nos volvemos a encontrar mañana, ¿verdad? Mañana, si Dios quiere. Gracias, Padre Sebastián, y gracias a los que han enviado testimonio que, si bien no los podemos leer al aire, pero en cuestión de tiempo, están aquí, los recibimos de todo corazón y bueno, rezamos por todos, Padre. Muy bien, rezamos por todas nuestras intenciones, nos encontramos siempre en la Eucaristía. Dios los bendiga y la Virgencita. Más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. En las palabras ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mi seguridad.